Los peces que habitan en nuestros ríos, lagunas y arroyos son los protagonistas de nuestra sección de ciencia aplicada. Si no existe ese apoyo social, difícilmente se pueden apoyar programas de conservación y programas de protección para los peces autóctonos. La península ibérica cuenta con una fauna singular de peces autóctonos, pero esa riqueza de los ríos españoles y portugueses está amenazada por la presión del hombre sobre las aguas y por la presencia de especies invasoras. Para analizar ese problema y para intentar ponerle remedio ha nacido la Sociedad Ibérica de Ictiología. Para empezar por el principio, estamos en Córdoba para charlar con Carlos Fernández Delgado. Como presidente de la recién creada asociación, es la persona adecuada para explicarnos qué es eso de la Sociedad Ibérica de Ictiología. Es una asociación constituida por profesionales de la gestión, de la investigación y público en general, aficionados al estudio y a la conservación de los peces continentales autóctonos de la península ibérica. Se constituye porque, primero para cubrir un hueco, porque es que es el único grupo vertebrado que no tenía hoy en día una asociación, por así decirlo, oficial, para su conservación y para su estudio. La destrucción del hábitat fluvial y el desconocimiento de la sociedad sobre este grupo de vertebrados está en el origen de los problemas que desde la asociación quieren afrontar, porque consideran que el estado de conservación de los peces autóctonos de la península ibérica y de las aguas que los cobijan es directamente paupérrimo. La destrucción del hábitat fluvial y el desconocimiento del grupo redundan en una menor protección, un menor nivel de protección. No existe apoyo social, puesto que se le desconoce al grupo, y por lo tanto, si no existe ese apoyo social, difícilmente se pueden apoyar programas de conservación y programas de protección para los peces autóctonos. España y Portugal comparten las barreras naturales de los Pirineos y la franja marítima atlántico-mediterránea. De ahí que la sociedad agrupe a expertos de ambos países. El mundo biológico en general no entiende de fronteras. Indudablemente en el caso de los peces es mucho más acentuado y está más claro este fenómeno, porque tenemos cuencas fluviales que pasan por España y que desembocan en el territorio portugués. Indudablemente todo lo que le afecte en una cuenca, lo que afecte a una parte de la cuenca, indudablemente redunda en otras actividades, y por lo tanto la conservación y la difusión y el conocimiento pues tienen que ser en conjunto. El concepto de biodiversidad corre el riesgo de perder su significado, de banalizarse de tanto ser utilizado. Así que conviene volver a aclarar por qué es importante. Si las especies y el número de especies refleja un poco lo que es la biodiversidad, estamos asistiendo a una homogeneización de la fauna, se indica. Esto quiere decir que vamos a encontrar el mismo número de especies, el mismo tipo de especies aquí que en Centro Europa, que en Norteamérica. Y este proceso de homogeneización de fauna lo que está indicando también es una pérdida de hábitat, una pérdida de ecosistemas. Las condiciones naturales de la península eran y siguen siendo ideales para la ictiofauna. ¿Qué falla entonces? La masiva construcción de infraestructuras hidráulicas y el empleo del agua para eliminar desechos son factores muy importantes. Naturalmente, las actividades humanas están incidiendo muy negativamente sobre las comunidades de peces, y este estado tan pobre de conservación pues es un fiel reflejo de estas actividades tan perniciosas. En Andalucía, los 110 kilómetros del estuario del Guadalquivir son la gran reserva de fauna fluvial. Pero tampoco el estuario está exento de problemas, ni mucho menos. Además de recoger todas las influencias humanas y todas las actividades humanas que se desarrollan en la cuenca y que van a desembocar y se recogen todas y se reflejan en el estuario, el ecosistema estuárico en sí también se encuentra enormemente presionado por muchísimas actividades humanas. El dragado que proyecta el puerto de Sevilla para su ampliación genera dudas. Sería conveniente acometerlo con una visión global que incluyera entre sus objetivos no provocar una nueva tensión en un sistema que ya atraviesa un momento difícil. Es una actividad que podría llevar al enfermo en la UCI, que es el estuario del Guadalquivir, a un colapso. ¿Qué hay que hacer? Pues indudablemente integrar esta actividad del dragado
en caso de que se decida hacerlo, se podría hacer si toda una serie de actividades de, digamos, de enmienda para la mejora del estuario se llevasen a cabo. Años de muestreo en toda la cuenca del Guadalquivir han servido para concluir que los vertidos son uno de los problemas fundamentales. Y no solo para la fauna de los ríos, sino también para las personas, aunque tendamos a olvidarlo. Muchas veces no somos conscientes de ese problema, pero deberíamos de ser conscientes de que la naturaleza, y sobre todo en el tema de los ríos, las cosas tienen una retroalimentación. Y lo que estamos tirando es muchas veces lo que después estamos recogiendo. Entonces, esos mismos ciudadanos deberían de exigir que funcionasen esas depuradoras correctamente. Pero si la propia actividad humana es negativa para el estado de las aguas, es probable que la posible solución esté igualmente en nuestra mano, y no solo en el caso de los vertidos urbanos. Deberíamos de conservar esa vegetación de ribera, para evitar un poco los vertidos agrícolas. Y por supuesto, tener en cuenta que no se debe de labrar tanto, ni se debe de echar excesivo abono, porque si no después tenemos los problemas que tenemos de taponamiento de arroyos. Los vertidos industriales ejercen también una notable influencia negativa sobre los cursos fluviales. En el mismo curso del Guadalquivir es posible encontrar zonas con el agua podrida, incapaz de albergar vida alguna. Una de las claves está en que las multas que las industrias pagan son de menor cuantía que las reformas que deben acometer para adaptar su funcionamiento y dejar de contaminar. El problema de los vertidos industriales es mucho más focalizado. Y lo que deberíamos hacer el ciudadano es denunciar ese tipo de vertidos y exigir al político, al responsable político, para que la multa fuera mucho mayor y a la industria le fuera más rentable tomar medidas correctoras y no provocar ese vertido. La introducción de especies invasoras en los embalses para la pesca deportiva ha provocado otro de los grandes problemas de los ríos españoles. Estas especies acaban por despoblar tramos enteros de las especies autóctonas. Por ejemplo, la introducción del black bass para la pesca, la introducción de la carpa, incluso la introducción de peces que han servido de cebos para ellos, como puede ser el arbuno, el piscardo. Pues esos problemas lo que hace es que una vez que abren las compuertas del embalse, se distribuyen esas especies exóticas por todo lo que son las aguas abajo de ese curso fluvial. Entonces, lo que provoca es que esos peces que antes en el embalse entraban al cebo o se comían los juveniles del embalse, ahora se comen todos los juveniles de las especies autóctonas que hay en esos tramos agua abajo. La recién nacida Sociedad Ibérica de Ictiología pretende, por lo tanto, ir más allá del minucioso estudio de la situación de las aguas interiores peninsulares. Habría que buscar una solución integral. Y además de cuidar las especies locales y buscar una agricultura más racional que reduzca los procesos erosivos, convendría estudiar con calma las estructuras hidráulicas. La fragmentación del Guadalquivir es hoy por hoy extraordinaria. Hay muchísimas presas de gran tamaño en la cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, pero después hay una miríada extraordinaria de balsas, de pequeños azudes, de carreteras, vados, etcétera, que fragmentan el continuo fluvial. La Unión Europea ha establecido una directiva marco del agua, que debe ser una herramienta clave para recuperar un buen estado ecológico del hábitat fluvial de Andalucía y del resto de la península ibérica. Aunque para cumplir con sus exigencias habrá que comenzar con un cambio de mentalidad generalizado.